momento en que Jesús esté tan ocupado o con tanta gente que no pueda darse cuenta cuando algo funciona y cuando algo sale de él. En este caso, virtud, poder. Jesús en todo momento tiene un momento para nosotros, para ti, para mí. Sería imposible, ¿no es cierto?, contar las veces en que hemos leído a lo mejor este texto bíblico. Yo desde que era pequeño lo escuchaba, viendo cómo las maravillas que hacía Jesús, Yeshua, entre medio del pueblo, entre las multitudes. Había una evidencia total de autoridad del Hijo por medio del Padre, a través del Espíritu de Dios, que funcionaba y actuaba entre las multitudes y entre las personas. Este Jesús, este Señor, que iba en lugar a un camino, que un hombre fue a buscarle, le dice: Señor, necesito que vengas a mi casa, porque mi hija de 12 años va a morir. Y en camino hay una multitud que aprieta al Señor. Esa multitud que probablemente iban tratando de ver qué Jesús haría con el otro. ¿Qué Jesús haría con aquel? Veamos. Algunos eran los que estaban pensando eso, pero otros le seguían cercanamente porque creían que Jesucristo era el Señor, creían que era el Mesías prometido. Pero como les dije hace un momento, había un grupo también que pensaba: vamos a ver qué va a hacer, qué milagro hará, qué multiplicación hará. Pero no contaban con la astucia de esta mujer, que había malgastado todo cuanto tenía. 12 años sufriendo hemorragias de sangre, que en ese entonces no era bien visto. No solamente tenía una enfermedad, sino que también le aquejaba una gran aflicción de estar socialmente abandonada. Pero este Jesús, que iba caminando, iba en lugar hacia la casa de Jairo, o Jair, o Jair, como dice el brasileño, le era necesario ir. Y esta mujer, con fe, fue donde él. Porque Dios tenía un milagro para ella. Porque Jesucristo, el Señor, siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Primero, dijimos, seguidores y espectadores que solo buscan satisfacer su curiosidad. En el versículo 24 dice la palabra de Dios: y le seguía gran multitud y le apretaban. Toda esta gente tenía la valiosa oportunidad de estar cerca de Jesús, de tocar a Jesús. Sin embargo, como dije hace un momento, le preocupaba más qué haría con otros. Y la pregunta debió haber sido: ¿qué Jesús puede hacer conmigo? Jesús en esta hora, hermanos, quiere hablarnos, quiere decirnos: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos creído y escuchamos su palabra cada domingo y en la semana. Leemos la Biblia, tenemos tiempo de oración, escuchamos la radio, escuchamos diferentes tipos de sermones y nos preguntamos acerca de este Jesús, este Señor. Señor, habla mi vida, haz una obra en mi corazón, porque yo solamente no voy detrás de Él, sino que voy al lado de Él y Él va a mi lado. Segundo, una mujer que no buscó a Jesús por curiosidad, sino por necesidad. Dice el versículo 25, pero una mujer, y aquí me detengo. Yo estaba viendo Facebook el otro día, no sé si fue el viernes, y había una de mis amigas, tengo hartas amigas, más de 1000 amigos y amigos, cantidad que no sé quiénes son en realidad a veces, y decía, era una fotografía que iba una niñita chica, pequeña, no sé si alguien la vio, y iba una mujer más grande caminando por una calle y alrededor había harta gente. Entonces la niña le pregunta a la mamá, le dice: mamá, ¿qué es rendirse? Y esta mujer le dice: no sé, hija, porque las mujeres no nos rendimos. No te puedo explicar lo que significa rendición porque nosotras las mujeres no nos rendimos. Yo decía: wow, qué tremendo, me reí. Y a veces me dio un poco de envidia, lo confieso.
porque las mujeres tienen esa capacidad de no rendirse. Y me acordé de esta mujer que no se rindió, fue a todo lugar donde ella podía ir, pero quizás acudió primero a los médicos, que fue lo único diferente, antes de haber acudido primero que nada al Salvador, al Mesías. Bueno, dice, pero una mujer, había una multitud, pero dentro de esta gente había alguien diferente, con un diferente corazón, con un corazón diferente. Muchas personas hoy día, hermanos, llenan las iglesias, pero a veces solo se pierden entre la multitud. Que no te suceda lo mismo a ti, no te pierdas entre esta multitud, aunque no somos muchos, pero seremos muchos más, para su gloria. La presencia de Jesús estaba entre la multitud, pero una mujer se dio cuenta de que este era el momento para que ella se acercara y recibiera un milagro para su vida. Amados hermanos, hoy es el momento en que Jesús viene y te dice, eres osado, eres capaz de venir y tocar el borde del manto de Jesús. El Evangelio de Marcos que leímos recién dice, tocó el manto, pero el Evangelio de Mateo y de Lucas, que también está, dice que ella tocó el borde del manto de Jesús. Lo vamos a explicar un poco más adelante. La Biblia dice que esta mujer había estado enferma durante 12 años con una hemorragia. Había sido atendida por muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Y por si esto fuera poco, las cosas iban poniéndose peores. Pobre mujer, estaba toda débil. Su rostro era el de una mujer débil. Su rostro probablemente era el de la misma muerte. Haber estado por 12 años sufriendo esto. Cuando tú vas y ves a alguien que está enfermo y después te va a decir, oh, estaba amarillo. Tenía color súper raro en su cara. Así estaba esta mujer débil. Pero no, nada la detuvo. Ella fue y escuchó que Jesús venía y pasaba por ahí y dijo, este es el momento. Me acuerdo también, no puedo dejar de olvidar al ciego Bartimeo. Cuando él escuchó, ¿cierto?, que Jesús pasaba por ahí, ¿qué dijo él? ¿Cierto? Él no solamente lo dijo, sino que él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A lo mejor van a escuchar afuera y van a entrar. La gente es curiosa. Él gritó. Esta mujer no podía gritar, no tenía fuerzas para decir ni siquiera un Jesús. Pero ella sabía que algo iba a suceder. Número 3, la mujer al ver a Jesús supo que había esperanza para su vida. En el versículo 27 leemos, cuando oyó hablar de Jesús, ella no perdió la oportunidad buscando pretextos para no venir a buscar a Jesús. Ella bien pudo decir, estoy enferma, estoy cansada, no tengo dinero, no me siento bien. Pero todo eso lo hizo a un lado para buscar acercarse a Cristo, porque creía que cuando tocara a Jesús jamás se volvería a sentir enferma ni cansada, porque Cristo era su esperanza, porque Cristo era la razón de su vida. No había otra opción, era la única opción que tenía. Cristo era su esperanza y también, amados hermanos, es nuestra esperanza hoy día. Desde el principio escuchaba a Sara, al pastor y a los que hablaron de que Dios, que Jesucristo quiere sanar toda enfermedad, toda dolencia del alma. Por eso digo, Señor, tú has confirmado este mensaje, porque todo el servicio ha estado en torno a esto. ¿A quién acudiremos? A Jesucristo, mártir de paz, que está presente en todo momento y a cada instante está contigo. No esperes venir acá y llenar este lugar y observar lo que sucede, sino que ven a este lugar y sé el personaje principal de esta linda aventura, llamémoslo así, de adorar a Cristo. Decir, Señor, tú me puedes sanar. Es cierto, hay oportunidades que no hay sanidad. Es algo que tenemos que entender. Pero quiero decirles, hace algunos días me sentía muy mal, bien enfermo.
Estaba con problemas de respirar, no podía respirar bien, estaba con dolor aquí en el corazón. No creo que haya sido el corazón propiamente tal, sino que tenía un dolor, me llenaba de gases, estaba duro mi estómago, mi panza estaba dura, mi boca estaba seca, la lengua era como que si hubiese tenido 1.000.000 de hormigas, así como sentía la lengua rara. Mis labios y mis encías por dentro, mi boca se pegaba en esto. Decía, algo raro me pasa, no es normal. Y ayer estábamos en un cumpleaños celebrando a un amigo que nos invitó y hablo con un amigo, Marcos, que le mandó saludos a Pastor Marco Ortiz. Empiezo a conversar y digo, Marcos, ¿sabes que me pasó algo súper raro? Yo nunca comparto lo que me sucede a mí. ¿Qué te pasa? Me pasó lo que les acabo de contar, la boca seca. ¿Sabes? Me dice, eso mismo mi esposa tuvo esta semana. ¿En serio? Sí. ¿Y la lengua? Sí, me dijo igual. Y mi nuera también ya lleva varias semanas con esto. Ha ido al doctor, le hicieron un electrocardiograma, le hicieron una endoscopía para saber qué tenía al interior. No tiene nada. Entonces yo pensé, bueno, entonces algo viral. Algo. Él me dijo, debe ser el tiempo, abril, está raro, mucho sol, no hay humedad como es normal en esta época. Hay mucha sequedad. Voy a llamar a mi esposa. Y llamó y llegó su esposa y ella dijo, tengo estas características y esto me ha pasado. Pero no solo eso, me dijo ella. Tengo un problema aquí en la cervical, no la puedo mover muy bien, tengo mucho dolor, no puedo dormir en la noche y mis manos las tengo con mucho dolor, a tal punto que quisiera que mis muñecas me las cortaran para que no tener más las manos. Yo le hice la pregunta a los que han venido a la escuela de ministerio. ¿Cuánto dolor tienes? De 1 a 10. 9. ¿Ok? Oremos. Estábamos en el cumpleaños, todo el mundo en el cumpleaños. Nosotros. Oremos. Yo había salido, estaba con mi esposa y había salido a buscar un vasito de agua, ¿cierto? Me imagino que ella después se preocupó porque el vaso de agua era tan largo, ¿no? Y nos pusimos a orar, empezamos a orar por ella. ¿Cuánto dolor hay? 8. Ok, seguimos orando, como 10 minutos. Oramos hasta que no cesó la oración. ¿Cuánto dolor tienes aquí atrás? No tengo dolor. No tengo dolor. Se fue, no hay dolor. Y en las manos, 9. Vamos por las manos. Pero en ese momento que estábamos orando, ella sintió una palabra y dijo, yo tengo una palabra, dice que el Señor me da ahora, que hay como una garra del diablo agarrándome aquí atrás. Entonces reprendimos esa garra y el dolor se fue, desapareció. Y las manos, no tengo dolor. Empezamos a orar por las manos. Las tenía inflamadas, hinchadas. Comenzamos a orar, hasta que al final dijo, no tengo dolor. Se fue el dolor para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La perseverancia. Si crees en Cristo Jesús, persevera hasta el fin. Porque aquel que persevera hasta el fin, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, Jesús usaba una vestimenta, un manto, que fue el que esta mujer fue a tocar. Pero en realidad dice los dos evangelios de Mateo y Lucas que ella tocó el borde del manto de Jesús. Según la enciclopedia de la vida bíblica de Harper, los hombres durante tiempos de Yeshua usaban 4 piezas de vestimenta. La primera que usaban era la túnica o jaluk, un vestido largo y algo suelto, hecho de lino o lana que cubría el cuerpo, los brazos y las piernas. Segundo, usaban el manto o talit, una pieza cuadrada de tela fina sin costura usada sobre la túnica, que llevaba unos flecos en las 4 esquinas que colgaban. También cubierta de cabeza usaban posiblemente un turbante o un paño que cubría la cabeza, además del posterior del cuello y los hombros. También usaban sandalias. Escucha atentamente, durante los días de Yeshua los hombres usaban el talit siempre que salían de la casa, se lo ponían sobre esa túnica y andaban, y tenía que tener sobre las 4 puntas el borde, que traducido del griego significa fleco.
Esta pieza, ¿cierto?, a los fariseos les cubría casi todo el cuerpo. Era bien larga, con flecos muy largos, como símbolo de que ellos eran personas piadosas. Lo que acaba de leer el pastor. Según lo que leímos en el pasaje anterior de Marcos, la mujer quería tocar solo, ¿cierto?, el borde del vestido de Jesús, de la túnica, del talit. Pero según el relato de Mateo, ella quiso, ¿cierto?, tocar la franja. En Marcos, el manto, pero en Mateo, el fleco, el borde. Aquí dice la palabra en griego es kraspedón, no creo que tenga mucha relevancia, pero se las digo. Según la concordancia de Strong, esta palabra se deriva de la palabra margen, del margen, refiriéndose específicamente a un fleco, ¿ya? Para comprender entonces la historia del significado del talit, veamos el contexto bíblico en el libro de Números, capítulo 15, si ustedes lo quieren buscar, Números 15, versículo 37 al 41. También el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, dice su palabra. Entonces, en ambos textos, también en Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 12, dice: te harás borlas o flecos en las 4 puntas del manto con que te cubras. En ambos textos que leímos, Dios ordenó a los israelitas para que usaran flecos en las esquinas de sus talit. ¿Para qué? Para recordar lo que acabamos de leer. No olvidarnos de los mandamientos de Dios, de lo que Él ha ordenado. Un símbolo que nos recuerda de dónde te sacó el Señor y de dónde te puede llevar. Entonces, la instrucción era especial de usar en las 4 puntas. Para el judío, cada letra en hebreo tiene un valor numérico y por ende cada palabra también lo tiene. Por ejemplo, el nombre impronunciable de Yahvé se escribe YHWH, ¿cierto? Yahvé, que es impronunciable porque no podemos nombrar, no se podía nombrar al Señor en ese entonces. Tiene un valor en números, el valor del nombre sagrado que representa en 4 grupos de nudos separados. Y esos 4 nudos o 5 nudos simbolizaba también el nombre de Yahvé y lo que Él había hecho y lo que Él seguiría haciendo. Entonces, cuando esta mujer viene y dice: yo voy a tocar el borde del manto de Jesús, lo que ella estaba diciendo probablemente se acordaba lo que el profeta Malaquías había dicho: y a vosotros que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Mas vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, como becerros de la manada. Entonces, cuando esta mujer vino con la multitud, lo que a mí me hace pensar es que ella no vino de pie, sino que ella vino postrándose hacia el suelo para poder tocar los flecos, los bordes del manto de Jesús. Entonces ella, como es mujer y no se rinde, ella vino postrada y vino y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué sucedió? Al instante dice su palabra que ella fue sana. Se secó la sangre y fue sana. Lo que ella estaba diciendo
Al hacer eso, estoy reconociendo que Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, el que había de venir. Porque cada símbolo, cada vuelta que había en ese borde simbolizaba y decía una palabra. Jesús o Jehová es el Señor. No es textual, pero algo así. Jehová es el Señor. Eso simbolizaba. Entonces cuando ella vino, hizo una declaración, primero, de sanidad, ¿cierto? La que nosotros conocemos, pero yo diría primero una declaración de quién era Jesucristo. Ella reconoció ante la multitud que Jesucristo era el que tenía la autoridad y que tenía su talit puesto, y al tocar el borde del manto iba a reconocer en Cristo Jesús que había poder. Entonces, con esto se demuestra también la autoridad, la humildad y la fe. Dice su palabra que Jesús, al momento de que esta mujer lo toca, él siente que algo sucede. ¿Y qué dijo? ¿Cierto? Pero pregunta primero, dice, se para, me imagino yo, ¿cierto? Se para y todo, la multitud parándose también, imagínense. Se da vuelta y todos se dan vuelta para allá. Se da vuelta para el otro lado y todos se dan vuelta. ¿Quién me ha tocado? Y ahí nos faltó el que, pero maestro, tanta gente que te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿No? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Manuel? ¿Hilda? ¿Patricia? ¿Quién me tocó? Y dice que entre la multitud sale la mujer temblorosa y con miedo. ¿Y qué hace ella? Se postró. Se postró ante el Señor. A veces necesitamos estar temblorosos, llenos de miedo para reconocer que ese es nuestro lugar, postrado ante las plantas de Cristo. Ese es nuestro lugar. Yo me postro, Señor, así como aquella mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y con su pelo. Secó sus pies y puso perfume. Ese es el lugar que el Señor está diciendo. Ahí a los humildes. Esos son los que reciben virtud de mí. Esos son los que reciben poder y sanidad porque lo han buscado, porque no se rindieron. El Señor te está diciendo, iglesia, ahora el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la actitud que nosotros como iglesia debemos tener. Creer. Toca el borde de Jesús. Toca el borde de Jesús. Y te aseguro, serás sano y serás libre de toda aflicción. En el nombre de Jesús. Pero Jesús no solamente se quedó en eso, sino que al reconocerla, le dice, hija. No le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, sino que le dijo, hija, haciendo una distinción, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas hijas que socialmente fueron abandonados y despreciados por sus propias familias hay aquí? Pero el Señor nos dice y nos acepta y nos incluye en su reino porque somos hijos. Bendita aquella mujer que fue sorprendida. Bendita la mujer que fue sorprendida porque temió a Jesús. Esa mujer nos ha dado una gran lección, una gran enseñanza. Entonces, cuando creemos en la esperanza que hay en Cristo, no hay obstáculo que nos detenga. Cuando tocamos el borde de Jesús, nuestra vida es librada de la maldición y llena de bendición. En ese borde, en ese fleco, también simbolizaba los más de 600
digámoslo así, como leyes que ellos tenían. No es específicamente la palabra que ando buscando dentro de la ley. El 60% eran de maldición y el 40% de bendición. Pero Jesús rompió con toda maldición. Y Él se hizo maldición en la cruz para que nosotros pudiésemos ser benditos, benditos en Él. ¿Cuántos de los que están aquí están sufriendo? Hemos escuchado problemas familiares, enfermedades, trabajo, lo que sea, salud. Vamos a orar, vamos a declarar. Y no es lo que le sucede al otro, sino que lo que yo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo mejorar? Por ejemplo, en nuestro matrimonio, mi matrimonio, preguntarme yo qué estoy haciendo mal cuando yo hiero a mi esposa de alguna manera. No esperar que ella me pida perdón. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Rendirme y postrarme. Porque el Señor exalta a los humildes y a los soberbios los mira de lejos. Cierren sus ojos un momento.